arrepentimiento. Algunos teólogos escriben acerca del arrepentimiento y dicen, el arrepentimiento describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Las personas arrepentidas son completamente distintas y cambiadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos ser arrepentidos. Hay otro teólogo que dice, las facultades son esclarecidas. ¿Qué cosas son esclarecidas? Las facultades mentales son esclarecidas. El intelecto es convencido. Todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y la voluntad se inclina a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos ser arrepentidos, necesitamos una mente nueva, una mente cambiada, para que nuestros hijos vean que somos personas nacidas de nuevo. Cuando nuestros hijos ven en nosotros reflejado el carácter de Dios, se inspiran a hacer lo mismo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? La gente necesita ver eso en la vida nuestra. Alguien escribió también, su nombre es John Murray, él escribió, el arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio del corazón, en un cambio de la mente, en un cambio de la voluntad. El cambio del corazón, la mente y la voluntad tienen que ver principalmente con 4 cosas. Y él dice, un cambio de actitud respecto a Dios, un cambio de actitud respecto a nosotros mismos, un cambio de actitud respecto al pecado y un cambio de actitud respecto a la justicia. Necesitamos imperiosamente un cambio en esos patrones mentales que hemos heredado, que nos han dado y hemos convertido la experiencia la experiencia cristiana en un asunto religioso, en un asunto cultural. Generalmente las personas vienen a los grupos religiosos y adoptan o aceptan los conceptos culturales de la religión. Pero, ¿dónde queda la experiencia con el Dios verdadero? ¿Dónde queda la experiencia de la conversión? Usted no puede convertirse sin la unción del Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? Cuando el Espíritu Santo toma una mente, la cambia y la transforma y la lleva a la experiencia del arrepentimiento, ya no puede ser la misma persona. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿sí o no? Entonces, pastor, el mensaje del arrepentimiento, ¿a quién debe predicársele primero? Perdona, querido, perdona, querida. Debe predicársele primero a los que se llaman cristianos. De hecho, cuando la Biblia menciona la palabra arrepentimiento, la relaciona directamente con los que ya creen. ¿Quieren que lo probemos? San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Predicación de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan Bautista predicó? Vamos rapidito que hay mucho que decir. San Mateo 3, 1 y 2. Juan Bautista viene a predicar, viene a presentar su mensaje y mire el mensaje de Juan el Bautista a los judíos. Los judíos tenían la palabra de Dios, los judíos eran depositarios del conocimiento de Dios y mire a qué lo llamó Juan. Dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que arrepentirse significa cambiar la mente, cambiar los patrones mentales, cambiar los esquemas mentales, cambia esa manera de pensar. ¿Quién hace ese cambio? El Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice en San Mateo 4:17 que cuando Cristo viene a predicar, mire cómo comienza Cristo diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentimiento. ¿De qué es que menos se habla hoy día en las iglesias cristianas? Del arrepentimiento. ¿De qué es lo que la gente menos sabe? Del arrepentimiento. ¿Y cuál es el eje y el principio de todo esto? El arrepentimiento, el cambio de la mente, la conversión, la transformación, la vida nueva. Cuando los discípulos comenzaron a predicar, y Pedro predica su primer sermón allí en Pentecostés, Hechos capítulo número 2, cuando la gente le pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro responde, Hechos 2, 37, 38, y mire la palabra que aparece aquí, Hechos 2, 37,
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones galileos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Número 1, arrepentíos, cambien sus mentes. Denle acceso al Espíritu para que le cambie esos patrones mentales, para que su mente sea transformada, para que le quiten los ídolos de la mente, para que su mente sea capaz de comprender el amor de Dios y entender la importancia y el interés que tiene Dios por la vida de ustedes, para que Dios le ilumine su mente, para que ustedes tengan sabiduría de lo alto en el conocimiento de la revelación de Dios a través de Jesucristo. Es interesante saber que cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar, tomó una decisión y fue a predicar a Cristo y a este crucificado. Pero hay una orden, hay un imperativo categórico en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 30. Mire qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántas personas dice? A todos los hombres, donde dice: en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Alabado sea el nombre de Dios. Los antediluvianos no entendieron porque no eran arrepentidos. Noé entendió porque era arrepentido. ¿Qué significa eso? Había cambiado su mente. Tenía un hombre interior, una mente, una voluntad y una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿las señales de los tiempos indican que algo grande está por ocurrir, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que está pasando en el mundo nos dice que las cosas están llegando a un punto crítico, ¿sí o no? Sí. Seamos honestos, seamos bien sinceros. Nosotros nos llamamos cristianos, pero ¿verdad que a veces pasamos por alto todo eso y seguimos viviendo la vida de la misma manera? A ver, ¿sí o no? Sí. Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Sí. Entonces necesitamos un cambio de la mente. Ante los eventos que vemos, ante las cosas que están ocurriendo, deberíamos tener vidas cristianas completamente cambiadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tener un claro enfoque del tiempo en que vivimos. Tener vidas más consagradas y fieles a Dios. Estar más comprometidos con Dios. Más ocupados en las cosas de Dios. Dios ha prometido sus bendiciones para los que cumplen con las condiciones, ¿o no? ¿O no? El enemigo nos llena de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés. Jehová, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Un par de preguntitas. Número 1. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar la manera de pensar que tenemos, sí o no? Una segunda pregunta: ¿quiere Cristo que el Espíritu cambie nuestras mentes, sí o no? Sí. Y entonces, comprendiendo todos estos versículos 37 al 39, comprenderemos lo que viene ahora. Recuerde, y aquí lo vamos a introducir, que todo este asunto Jesús lo presentó cuando los discípulos le preguntaron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del mundo? Y Cristo le relata todas las señales que hablan de su segunda venida. Y entonces luego dice, versículo 32, Mateo capítulo 24, versículo 32. Vamos a ver a Cristo en todo el contexto de lo que estaba diciendo. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 32, él pone el contexto. Dice el verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Compara la venida con la higuera, compara la venida con los días de Noé y ahora, y eso se pone bien interesante,
Y ahora el Señor Jesús refiere 5 parábolas que quieren hacer que usted conozca, que usted entienda, que usted comprenda lo que está pasando ahora antes de su venida. El Señor Jesús refiere 5 parábolas que describen la condición del pueblo de Dios antes de su venida. Y quiere que el Espíritu Santo ilumine su mente para que usted entienda el tiempo en que vive. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo ilumina su mente, si el Espíritu Santo capacita su mente, si usted entiende el tiempo que vive, entonces y solo entonces usted vivirá como Dios quiere. Noé lo entendió y su vida fue conectada con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Su vida reflejó el carácter de Dios. Su familia reflejó igual. ¿Cómo sabemos que Noé caminó cerca de Dios? Mire su familia. ¿Cómo sabemos que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo? Mire su familia. El mejor lugar para saber si tu fe es poderosa es tu familia. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces ahora Jesús refiere 5 parábolas. Me gusta el versículo 40. Entonces, dice Jesús, estarán 2 moliendo en un molino. ¿Qué dice? Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando Cristo comienza presentando estas figuras, lo que nos quiere poner en la mente es, recuerden que solo habrá 2 grupos. ¿Cuántos grupos? 2. Y entonces las 5 parábolas solo hablan de 2 grupos. En la época de Noé, ¿cuántos grupos había? 2. Noé y su familia y el resto de la gente. ¿Quiénes se salvaron? Noé y su familia. ¿Quiénes se perdieron? El resto. Hoy día hay 2 grupos y no más. Y Cristo los describe a todos. A ver si el tiempo nos ayuda. Vamos a trabajar en eso. Primera parábola se llama ladrón en la noche. ¿Cómo se llama? Recuerde que el contexto de todo esto es la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? La idea de Jesús es mostrar lo que está pasando para que la gente se sienta motivada al arrepentimiento, a un cambio de su mente. Primera parábola, versículo 42. Velad pues, dice Jesús, porque no sabéis la hora, en la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿cómo dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 2 grupos, los que están preparados y los que no están preparados, ¿sí o no? ¿Cómo viene el Señor? Como ladrón en la noche. Cuando Cristo venga, no lo estarán esperando. Vendrá a la hora que no sabemos. Vendrá y ya llegó. Y algunos dirán, ¿cómo que llegó? ¿Pero por qué llegó? ¿Pero qué pasó aquí? Espérate, el diagrama. ¿Qué diagrama ni diagrama? Ya llegó. Y se van a quedar buscando un diagrama. Él es soberano. Cuando diga voy, se acabó el problema. Ladrón en la noche. Si su mente no está preparada, si el Espíritu no te ha convertido, si el Espíritu no te ha arrepentido, si el Espíritu no ha trabajado en tu mente, mi negro, se dañó la cosa. Necesitamos que el Espíritu nos arregle la mente, ¿sí o no? Todas estas señales indican que algo grande va a pasar. ¿Sí o no? Ladrón en la noche, 2 grupos. Los que están preparados y los que no están preparados. Permite a Dios que su familia esté preparada, amigo mío. Porque cuando el Señor venga, se acabó el asunto. Número 2, capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, en su mente, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde está diciendo el siervo que el Señor tarda en venir? En su mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Por su estilo de vida.
No me diga a mí que si usted esperando una persona importante en su casa, usted va a tener toda la cosa como todos los días. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me gusta porque, cosa linda.